Bueno, buenas noches tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Quiddis. Como siempre digo, a los que no me conocen, soy Luis Chávez, cofundador y CEO de Corporación Quiddis, la empresa que crea aquí en México la primera red colaborativa de servicios de salud donde participan universidades, instituciones y empresas. En nuestro programa, en este programa Mundo Quiddis, tenemos, como cada semana lo hacemos, entrevistas especiales con profesionales de altísima calidad y conocedores de temas específicos relacionados con la salud. Y ahorita, bueno, recientemente que estamos cumpliendo hace 2 días el Día Mundial de la Depresión, consideramos importante tratar un tema que de una u otra manera nos afecta y que a veces estamos muy cercanos a situaciones complicadas, como es el tema de la depresión y suicidio, y hasta dónde nos está afectando más o menos en una época que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Para ello contamos con la presencia de la doctora Ángela Beatriz Martínez González. Bienvenida, doctora. Bienvenida al programa Mundo Quiddis. No sé si me escucha bien. Adelante, muchas gracias, al contrario, por la invitación, muy agradecida. Perfecto. Entonces, bueno, un poco para que conozcan, la doctora Ángela Beatriz Martínez González es una especialista, es socióloga con doctorado en ciencias en la salud, colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene maestría en estudios latinoamericanos por la UNAM. Ha conducido recientemente programas de investigación en el Departamento de Psicología de la Universidad de Quebec. Asimismo, tiene una amplia experiencia laboral. Ha sido parte del Comité de Evaluación y Recomendaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México y ha sido docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de La Salle y en la Universidad del Valle de México, así como en la Universidad Pablo de Olavide en España, impartiendo asignaturas de medicina comunitaria, desarrollo humano, salud pública, metodología de investigación, entre otras, ¿no?, relacionadas con el tema del suicidio. Ha sido tutora y asesora externa de tesis de licenciatura, es socia y miembro del Instituto Nacional de Administración Pública, colabora como directora de tesis en maestrías y doctorado. Bueno, tiene una amplia experiencia relacionada con el tema y entre otras líneas de investigación se ha centrado en los determinantes sociales de la salud, la prevención del suicidio y sufrimiento mental. Elaboró el primer programa de prevención de suicidio en la Ciudad de México y obtuvo la medalla al mérito académico durante los estudios de doctorado. Así que, bueno, persona con suficiente experiencia para hablarnos del tema, ¿no? Entonces, bienvenido nuevamente, doctora, al programa Mundo Quiz. Quisiéramos que comenzar hablándonos un poquito del tema de la depresión y el suicidio con respecto a hasta dónde existen características que podemos identificar de una persona depresiva y si esa depresión puede conllevar al suicidio o existen otros condicionantes. Háblenos un poco de esto. Muy bien, gracias. Quiero partir diciendo que todo problema de salud mental y el suicidio, pues son fenómenos multicausales, es decir, hay muchos factores que se conjugan al mismo tiempo para desencadenar un problema como puede ser la depresión y llegar a la conducta suicida. Comúnmente, pues nos han enseñado a buscar siempre una causa para poder explicar un fenómeno. Reitero que tenemos que hacer un análisis multifactorial de un problema como es el suicidio y la depresión. Ahora bien, la depresión y el suicidio pues están íntimamente relacionados, aunque existen algunos mitos que consideran que no necesariamente una persona depresiva puede llegar al suicidio. Sin embargo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y de algunos resultados de investigación científica, han encontrado evidencia de que la depresión es comúnmente más de un 50% en pacientes o personas que han intentado acabar con su vida. ¿Cómo identificar a una persona entonces con suicidio o que esté pasando por una circunstancia como la depresión? Bueno, esto se caracteriza particularmente por cambios que la persona empieza a tener, es decir, un aislamiento físico,
pérdida del sentido de la vida, del deseo de poder realizar actividades cotidianas que anteriormente le causaban cierta satisfacción, personas que permanecen por largos momentos aislados y que van teniendo también un descuido de su persona física, de su apariencia. Comúnmente pueden tener llanto, sollozar, estar tristes, hablar de temas, en el caso del suicidio, de la muerte, expresar que se quieren morir, por ejemplo. Estas son algunas de las características que podemos encontrar en personas depresivas que nos ayudan mucho cuando nosotros las identificamos a prevenir que la depresión pueda tener pues una progresión significativa que altera sustancialmente la vida de una persona o se acompañan de factores de riesgo que pueden impactar y llegar a un suicidio. Pero esto depende mucho de las condiciones de cada persona. De cada persona. Y cuéntenos algo, en el tema, en el caso de México, ¿se llevan algunas estadísticas de cómo se ha comportado este tema del suicidio en los últimos años? ¿Se ha incrementado, ha disminuido? Bueno, sí, un problema mundial que la misma Organización Mundial de la Salud refiere en todos los países es la poca certificación o el poco número de registros que existen para saber realmente los casos de suicidio en un país de acuerdo a la realidad. Y eso es algo que la Organización Mundial de la Salud puntualiza mucho como una medida que puede ayudar a prevenir. En este sentido, nuestro país tiene el INEGI, que es el instituto que se encarga de contabilizar los casos de suicidio a través de una metodología que está asociada con certificados de muerte. Y esto tiene además pues una desventaja, que tenemos 2 años de retraso en manifestar los datos en nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos de 2020 los vamos a tener hasta el 2022. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud lo considera una acción prioritaria en la prevención del suicidio, ya que si nosotros tenemos un registro fiable y un sistema de información, un sistema de monitoreo del suicidio, vamos a tener acciones muy puntuales para poder intervenir y prevenir. Nuestro país en los últimos 20 años ha tenido un ascenso significativo. Algunos epidemiólogos refieren que estamos pues en un perfil epidemiológico bajo si se compara con países, por ejemplo, Canadá o en Europa o en países orientales. Sin embargo, si hacemos un análisis epidemiológico de nuestro propio país, los resultados hablan de que hemos tenido un crecimiento sostenido y que cada año se eleva más de un 273% en los últimos 30, 40 años del suicidio en nuestro país, lo cual ya es alarmante y ya son datos que nos están dando una referencia de que tenemos que implementar medidas preventivas. Prevenir quiere decir evitar que algo pueda llegar a crecer y generarse y convertirse en un problema. Entonces, ya hay evidencia epidemiológica, científica, que nos habla de un ascenso anual del suicidio en nuestro país. Y lo más preocupante es que esto se está manifestando en población joven y que ya hay cifras en población infantil. Oye, que bastante, bastante preocupante. Ahora bien, como lo dijo al comienzo, este es un tema multifactorial, para decir de alguna manera, que incide en el suicidio. Por lo que yo le preguntaría, lo que estamos viviendo actualmente, esta crisis de esta pandemia, que nos tiene un confinamiento, que nos tiene una tensión, ¿usted considera que puede estar produciendo un aumento de los suicidios? Inclusive más que proporcional al crecimiento que ha venido teniendo en México?
Por supuesto, ya hay una serie de investigaciones y declaraciones de organismos internacionales que a raíz de esta pandemia, que no podemos hacer un cuestionamiento en el sentido de que las medidas de confinamiento no son correctas. Es lo correcto ante una situación como la que vivimos, porque no hay tratamiento farmacológico, no apenas la ciencia está dando pasos muy impresionantes para poder tratar este problema. Por lo tanto, el confinamiento es necesario. Sin embargo, pues sí tiene una serie de desventajas, porque hemos sido arrebatados de la vida presencial, sobre todo los niños. Esta vida de interacción social cotidiana, pues tuvo que ser transformada, reconfigurada. Y esto nos está generando, pues, otra pandemia, que es un problema de salud mental, de depresión, de ansiedad, de trastornos de la alimentación, trastornos del sueño, por destacar algunos de los fenómenos de sufrimiento mental y de salud mental. Sí estamos viviendo problemas de salud mental muy graves que se tienen que estar ya implementando, como en muchos países se están otorgando altas cifras, mucho presupuesto a la atención de la salud mental, ya que en el momento lo estamos ya sintiendo, y al terminar esta pandemia, que empecemos paulatinamente a recuperar cierta forma de vida a la que teníamos, o en la medida que podamos lograrlo, los efectos los vamos a ver en la salud mental de forma muy preocupante en nuestro país. No sé, bueno, era algo que suponemos, pero es lamentable tener esa presunción con bastante evidencias hoy en día, ¿no? Doctora, y le preguntaría, porque también tengo que entendido su experiencia ha sido en buena parte en temas de política pública. En este sentido, ¿qué nos pudiera decir de qué se ha hecho en políticas públicas respecto al suicidio? ¿Qué considera que ha funcionado, qué quizás no ha funcionado y qué considera que se pudiera hacer en el tema de políticas públicas para atender esta situación tan grave? Bueno, si lo llevamos al caso de México, desafortunadamente, pues tenemos muchos vacíos. Prácticamente parte de la investigación que he venido haciendo en este último año es haciendo un análisis. ¿Qué ha pasado con la prevención del suicidio en el país? Haciendo una revisión de los últimos programas nacionales de salud, ¿qué encontramos vacíos en el tema tanto de la salud mental y particularmente del suicidio? Encontramos entre 2013 y 2018 en la política de planificación nacional algunas líneas que tocan el tema del suicidio, pero solo está plasmado, pero no hay una intervención por parte del Estado. ¿Cómo ha funcionado en nuestro país? Bueno, no tenemos un plan nacional de prevención del suicidio, no tenemos una estrategia nacional de prevención del suicidio. Lo que hemos identificado son acciones esporádicas que se han aplicado e implementado en algunas entidades federativas como Campeche, Tabasco, Jalisco, en el centro del país, la Ciudad de México, por mencionar algunas. Y estas estrategias pues responden a un momento político, a un momento dado, y son aplicadas o implementadas con organismos de la sociedad civil, acompañadas de las entidades federativas, de las secretarías de salud, del sistema DIF, en colaboración con universidades. Pero son acciones dispersas, aisladas, que no tienen una estrategia a largo plazo, no tienen una estrategia integral que pueda abarcar los distintos procesos y momentos de una problemática tan compleja como es el suicidio. Entonces, esto permite pues que no haya un resultado favorable en cuanto a la prevención. Y algo me parece muy importante que quiero señalar es
que también tenemos un problema en la concepción del suicidio. Partimos de un problema del suicidio netamente psiquiátrico, psicológico, y lo reducimos de esa complejidad que tiene. Por tanto, las pocas acciones que se hagan están orientadas en ese terreno, únicamente como lo clínico, que se centra en una prevención terciaria, es decir, en la atención de un médico, de un psiquiatra, un psicólogo y la persona que intenta. Pero no hay una medida preventiva a nivel comunitario, no hay una medida que la misma Organización Mundial de la Salud refiere que debe ser integral y que debe abarcar tanto a la población en general, debe abarcar otras medidas como a los medios de comunicación, debe también trabajarse sobre el abuso de sustancias. Tenemos que hacer un trabajo interdisciplinario e interinstitucional bajo los 3 niveles de prevención para poder tener resultados favorables. Sí, no, esto es sumamente importante lo que acaba de mencionar. La prevención era donde iba a ir mi pregunta siguiente, precisamente, a ver, ¿qué se puede hacer a nivel de prevención? ¿Hasta dónde tenemos estas políticas públicas claras, ¿no? Y ya lo dijo, que en la concesión del problema se ha estado atacando la parte clínica cuando ya hay pacientes que están propensos y que ya están identificados, pero no se ha atacado esa parte de prevención en salud, que por cierto hoy en día muchísimas instituciones y empresas privadas lo están viendo como el gran nicho hacia el futuro, debido a esta misma pandemia, de atención a las personas, ¿no? Hay muchas personas que están trabajando desde sus casas, como sabemos, y se van a quedar trabajando desde sus casas. Y eso tiene unas connotaciones. El trabajar desde la casa produce encierro, claustrofobia, problemas familiares, en muchos casos, personas que, bueno, la presión están trabajando más desde que están en sus casas que lo que trabajaban cuando iban a la oficina. Hay todo tipo de historias y testimonios sobre esto y tienen unas implicaciones psicológicas en el mediano y largo plazo hacia estas personas, que obviamente este tema del suicidio aparece por ahí como algo preocupante, ¿no? ¿Qué hacer? Y aquí la pregunta va orientada inclusive a estas herramientas de tecnología, de telemedicina, teleorientación, que empresas como nosotros mismos, Quiris, la estamos promoviendo. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Qué considera usted que se pudiera hacer en el tema prevención utilizando estas tecnologías para llegarles a estas personas y poder de alguna manera minimizar o evitar que se llegue al suicidio? Gracias. Por supuesto, algo que usted muy puntual ha referido es todo lo que está pasando hoy. Hoy vivimos en el hogar mundo. Es un concepto que han utilizado algunos especialistas para llamar a lo que estamos viviendo. Nuestro hogar, el que antes era la parte privada, que hoy se ha convertido hasta en lo público. Y tenemos que interactuar en la familia, tenemos que interactuar en la vida laboral, en la vida educativa. Se convierte ese espacio hoy que ha cobrado significado y que nos ha llevado a una reconfiguración de ese espacio. Estamos viendo violencia hacia la mujer, violencia hacia los niños, desempleo y sobre todo esta sobrecarga me parece muy importante lo que usted carga hacia las personas que han desempeñado una baja distancia, en el que no se respetan los tiempos, los horarios y no se le da la posibilidad de que pueda sentir, ni siquiera expresar que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene estrés. Y es normal que una persona tenga esas circunstancias de sufrimiento y emociones y no hay espacio porque se cree que estando en casa está en el bienestar. Entonces, eso es algo importante. Ya se está legislando, ya se legisló en el país, pero es un punto que se tiene que trabajar. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué podríamos hacer con las nuevas tecnologías? Hoy las tecnologías, las TIC, se han convertido en nuestro medio de vida cotidiana. Hoy sin una computadora o un medio electrónico estamos fuera de la realidad, ¿no? Es nuestro medio para acercarnos a la realidad. Los medios de comunicación
las nuevas tecnologías y nuevas estas formas de comunicarnos tienen un rol fundamental. ¿Qué pueden hacer? Bueno, entrevistas, precisamente como las que se hacen ahora. Pueden empezar a hacer toda una campaña, una publicidad, una estrategia que permita entonces sensibilizar a la sociedad, primero, eliminar el estigma de la salud mental. Hoy sí hay que reconocer que tenemos problemas de salud mental derivado de la pandemia. No es que se lo vayamos a atribuir a alguien en particular, no, es una circunstancia mundial de la humanidad. Entonces hay que trabajar, hay que hacerlo visible, hay que eliminar el estigma hacia la salud mental. Sensibilizar a la gente y darles estas estrategias que les permita identificar una situación de depresión, una situación de ansiedad, tratando de difundir cómo identificar. Hay gente que vive con depresión, que ansiedad, y no lo sabe reconocer o no sabe que eso que está sintiendo tiene un nombre. Hay que difundir señales, hay que abrir mayor líneas de intervención a través de chat, a través de las nuevas tecnologías, que la persona pueda hacer su catarsis. A veces una sola llamada puede ayudar y salvar una vida o a una persona en depresión. Difundir los lugares donde se les puede dar una atención a las personas, una línea telefónica a distancia. Esto puede ayudar mucho, empezar con una campaña para identificar, reitero, recapitulo, difundir cuáles son esas medidas, esas acciones para identificar nuestros estados de ánimo, dónde podemos ir y brindar atención psicológica a distancia a través de las nuevas tecnologías WhatsApp, a través de un teléfono, a través de videollamadas. Hay mucha forma y con esto vamos a ir a empezar y reconocer que estamos en este problema. Sí, bueno, realmente eso es parte fundamental, tener las herramientas para conocer hasta dónde estamos nosotros inmersos en un problema como el que estamos hablando de depresión que puede conllevar al suicidio, ¿no? Bueno, doctora, lamentablemente el tiempo se nos agota. Como todo este tema de entrevista, es muy amplio que podemos hablar y conversar sobre esto. Seguramente vamos a hacer algún otro programa más adelante. Yo lo voy a invitar realmente a que se participe en toda esta red colaborativa que estamos creando con Quiris. Sus conocimientos, su experiencia, yo creo que muchas personas tienen que participar en este tipo de cosas para que le llegue la información a la gente y se cuide sobre estas condiciones con las cuales vivimos y vamos a seguir viviendo. Yo no sé si quiere darle un último mensaje a la audiencia sobre el tema de la atención mental y de identificar este tipo de cosas y qué hacer. Si quiere dar algún mensaje hacia las personas, sobre todo el tema de los niños, que lo tocó muy someramente hace un rato, me parece sumamente importante, ¿no? Cómo identificar que un hijo o una hija tiene una condición depresiva y qué hacer una vez que la identificamos. ¿Qué podemos hacer? Claro, nosotros dentro de nuestro contexto cercano, familiar y de amistad podemos hacer una medida preventiva que puede salvar y hacer la diferencia. Uno, que está en un proceso de estar impactando nuestra salud mental. Eso tenemos que reconocer, tenemos que eliminar el estigma, que no sentir ansiedad, depresión, miedo, angustia, insomnio, pues es parte de la condición. Tenemos que escuchar a los niños, tenemos que estar pendiente de lo que están haciendo, qué están viendo. Y sobre todo cuando los niños empiezan a hablar de que ya no quieren vivir, que han perdido el sentido de la vida, cuando los niños están en un medio de violencia familiar, cuando hay deserción escolar, falta de interés en la vida académica, laboral, en el caso también de una persona, cuando la persona manifiesta que está depresivo, que no quiere vivir y lo manifiesta, nosotros tenemos que poner atención. ¿Y qué les puedo decir? No juzguen a quien lo dice, no tampoco lo dejen solo, necesita el acompañamiento y la comprensión familiar.
Es importante que busquen un especialista que pueda hacer un diagnóstico y una evaluación del estado de salud de la persona. Y es importante que la familia brinde el apoyo. Ningún especialista va a trabajar solo si no hay un acompañamiento familiar. Y reitero, no dejar sola a la persona, identificar cuando ha perdido, cuando hay un aislamiento, cuando ha perdido el interés por las cosas cotidianas que le generaban cierto bienestar emocional, que le daban diversión, alegría y satisfacción ante la vida. Esas situaciones, esos cambios que podemos ver en una persona o en un niño que se aísla, que está triste, que tiene llanto inesperado, que no puede dormir, que deja de comer, hay que prestar atención, no hay que juzgar, hay que hablar con él. Hablar del suicidio no lo va a provocar, al contrario, hay que preguntar, hay que hablar de suicidio para prevenir el suicidio. Acérquense a las fuentes de salud mental para que se les haga la evaluación oportuna. Gracias. No, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muy buen mensaje. Y bueno, amigos, los dejamos. Ya sabemos que próximamente nos tendremos otro programa seguramente con la doctora, que está muy interesante. Sigan estos consejos, aplíquenlos en sus casas, en su entorno. Y yo creo que es por el bien de todos. Entonces, bueno, doctora, muchísimas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Al contrario, gracias a ustedes.